Un aplauso para los compañeros. Ajustaros al tiempo, por Dios. Si me dejas ya hago yo, si funciona, vamos. Sí, funciona. Espera que no sé por qué. Sabéis que la tenéis toda colgada. ¿Dónde está? Sí, pero ¿dónde está? No está. Ángela, Bueno, es que ricasco, muchas gracias por invitarnos. Además, no es la primera vez, ya desde el movimiento vecinal de Vallecas ya se nos ha invitado anteriormente, razón por la cual yo además me enamoré de Vallecas y tengo la fortuna de ser cofrade de la Cofradía Marinera de Vallecas y me he aficionado a venir ya todos los años a participar en la historia y estoy enamorado de este barrio y de sus gentes. Quería dar las gracias también y mostrar nuestra envidia, nuestra abierta envidia, porque partiendo de unos barrios ignorados, que carecemos absolutamente de recursos y de atención, ver que un barrio como Vallecas ha conseguido tener desde la administración a gente como Paco en el ayuntamiento o como Juanjo y Olga, que están... gente que parte del movimiento vecinal y que ahora está apoyando, o tener una universidad que está apoyando lo que están haciendo desde los barrios, pues es algo que para nosotras está a años luz de lo que es nuestra realidad. Aunque a veces el País Vasco tenga mucha fama de tener unos gobiernos muy sociales y demás, es más la imagen que lo que luego realmente nos encontramos en la realidad. De verdad que en este momento tenéis mucha suerte y esperamos que se mantenga. Bueno, pues vamos a dar un poco comienzo de lo que sería la primera de las intervenciones de los casos internacionales de gente que venimos de otros lugares a presentar. Perdón, no, que nos aplican el 155 y la liamos. No, es otra historia, no. Bien. Céntrate. Céntrome. Queríamos un poco hacer un pequeñito dibujo de lo que es nuestro barrio, probablemente porque nuestro barrio es muy pequeñito. Queremos un poco, quizás con lo que hemos visto, con lo que conocemos de otros barrios, de movernos por aquí o por allá, nuestro barrio es en este sentido peculiar. Quizás se parece más a lo que podría ser el Lavapiés o el Raval, porque partimos de un barrio histórico que está justo en el centro de Bilbao, junto al Casco Viejo, donde no somos un barrio de aluvión venido por la inmigración de los años 50, sino que son un barrio con calles medievales, con edificios del siglo XVIII, muy bonitos, no hemos vivido el asfaltado de las calles como habéis vivido aquí, no hemos vivido... venimos de otro tipo de realidad. Nuestra realidad no es la construcción de viviendas para la gente que vive, sino la rehabilitación de viviendas para la gente que malvive. Entonces, son realidades un poco diferentes. Es un barrio que hasta hace muy poco tiempo, creo que es la diapositiva que está puesta, este era el mapa que daban en las oficinas de información y turismo del ayuntamiento. Te daban el mapa de Bilbao y junto al Casco Viejo te marcaban un círculo rojo que ponía no ir. Entonces y estamos a una distancia de puentes de 50 metros que cruza de la catedral o de los lugares históricos, ¿no? Y, bueno, era unos lugares que yo, y vengo de un barrio obrero, yo nací en otro barrio, en un barrio obrero, en Recalde, donde todavía mis amigos de mi generación tenían miedo a venir a cenar a casa cuando me trasladé a vivir a San Francisco por la malísima fama que tenía el barrio. Nuestras familias y demás, cuando nos hemos ido trasladando allí, era como, ¿dónde vais? ¿No? Es un lugar peligroso, os va a pasar algo, ¿no? Pero esa era una imagen fomentada artificialmente desde las instituciones, que se acabó convirtiendo en una realidad en el propio barrio. Bien, quería decir que es un barrio que está muy céntrico, pero a su vez está muy aislado también. Está aislado porque siempre fue el barrio extramuros, es el barrio del Bilbao original, pero estaba fuera de la muralla,
Y no solamente la muralla, sino que está partido por un río. Entonces, la única comunicación era un puente. Ahora son varios puentes, pero en un primer momento eran puentes, luego 2, luego 3, pero siempre en rutas muy, muy marcadas. Por otro lado, estaba limitado por unas minas que cerraban de todo lo que fue el posterior desarrollo de Bilbao en los años 50. En medio teníamos unas minas y hacia lo que fue el ensanche de Bilbao del siglo XIX teníamos un enorme mar de vías que nos comunicaba, de vías de tren, que nos comunicaba, como ya conocéis aquí, por Entrevías y demás, por otro pequeño puente. Entonces, era un barrio que queda en un triángulo muy céntrico, pero muy aislado. Y repito un poco lo de pequeño, es decir, es un triángulo de 1,5 kilómetros de lado. Comparado con un Vallecas que tiene 8 paradas de metro, pues claro, estamos hablando de algo muy pequeño. Hablamos de una población de 18.000 personas metidas en 2 kilómetros cuadrados con un nivel de hacinamiento bestial. Es un barrio popular, siempre lo ha sido, es un barrio de pobres. Quien no podía vivir dentro de las murallas, vivía fuera. Y eso se ha reproducido hasta ahora y se sigue reproduciendo. Es la gente que no pudo ni vivir en el casco viejo, ni vivir en lo que fueron los ensanches. Entonces tenemos un barrio obrero, de mineros principalmente, también de soldados. Hubo cuarteles de las tropas de Napoleón, luego de las tropas españolas, y después de los obreros que fueron viniendo a trabajar en la industria. Pero siempre ha sido muy pobre y ahora lo es muchísimo más. Partimos de un barrio que tiene un 40% de desempleo generalizado, lo cual quiere decir que tenemos una juventud que puede tener un paro del 60%, es una bestialidad. Tenemos una renta media en el barrio de unos 10.000 euros anuales frente a los 30 y pico mil que tiene Bilbao, es decir, la tercera parte de renta. Últimamente han salido noticias en el periódico de nuestra baja esperanza de vida, problemas de salud y demás. Además es un desempleo muy cronificado y bajísimos niveles de estudios y bajo nivel de cohesión social. Siempre ha sido, como digo, un barrio de acogida, porque era donde venían primero la gente que vino de los pueblos y quería buscar trabajo en esa primera ciudad amurallada, después soldados, obreros, mineros, y lo ha seguido siendo. Dice, bueno, es un barrio de inmigración, pero lo ha sido siempre. Siempre ha sido un barrio de inmigración. Ahora es otro tipo de inmigración. En los años 50 fue la inmigración de Galicia y de Castilla, que sigue siendo una parte importantísima del barrio, y ahora la es principalmente de América Latina y África. Sí. También tenemos una importante población gitana tradicional del barrio, junto con otra poco numerosa, pero con muchos problemas específicos, población gitana de realojamiento de los años 80. Bien, por lo tanto, tenemos un barrio muy multicultural. Un barrio muy multicultural y nada intercultural. Tenemos un barrio totalmente atomizado, con colectivos donde los bolivianos tienen sus bares, las colombianas tienen las suyas, cada cual tiene sus tiendas, los marroquíes no se hablan con los argelinos, los rifeños tienen otro idioma diferente al de los árabes, tenemos las tiendas de los pakistaníes, bueno, nuestros barrios más bangladesíes que pakistaníes, pero a veces cuando nos hablan de multiculturalidad parece que es el tema de la inmigración. Bueno, pues es que tenemos una multiculturalidad probablemente todavía mayor y con niveles de entendimiento probablemente incluso menores, que es la de los modernos, los arquitectos modernos, diseñadores, no sé qué, que también han llegado de manera importante al barrio, con los gallegos de toda la vida que tienen sus bares y la gente que venimos más del movimiento social o político, y son mundos paralelos que convivimos en un mismo espacio, pero entretocándonos, o la izquierda abertzale, que tiene sus propias zonas, y cada uno tenemos como nuestros bares, nuestras zonas, lo cual es un barrio muy poco articulado.
Siempre ha sido un barrio también muy luchador, desde tenemos las primeras agrupaciones socialistas, anarquistas, de hecho por ahí también pusieron los cuarteles, ¿no? Cargaba sable antes por ahí el ejército en las luchas obreras y demás, y siempre ha mantenido ese carácter que se fue al carajo principalmente con los años 70 y 80, con el tema de la heroína que deshizo el barrio. También deshizo otro carácter que tenía el barrio, que era un barrio de transgresión y del barrio alegre, la vida alegre de Bilbao. Lo que no se podía hacer dentro de la ciudad clásica se llevaba allí. Allí teníamos las salas de fiestas, los cabarets, la prostitución, que sigue estando, y otros horarios, otra manera de funcionar. Todo eso en los años 70 y 80 quedó barrido por la heroína y por una política de abandono institucional intencionada que quería cambiar ese barrio tan peculiar que estaba en el centro de Bilbao. Eso lleva a una situación bastante terrorífica que seguimos en gran parte arrastrando. Muchísima droga, mucha permisividad por parte de la administración con ese tráfico de drogas, se da una imagen del barrio como un lugar totalmente conflictivo. Ahora está el tema de los desahucios, pues allí en los años 80 la caja de ahorros se puso a ejecutar desahucios de manera bestial y hubo montones de causas de desahucio, derribos de edificios. Entonces, bueno, llegó a una situación bastante dramática, sí, que llevó también al cierre de comercios y a llegada de población todavía más pobre, porque la población se marchaba y bueno, pues se realojó a población del chabolismo que se tiraba y la emigración más pobre que llegaba de África. Vale, ahí se renació el movimiento vecinal a finales de los 80, principios de los 90, que es cuando fundamos la coordinadora, para juntarnos feministas, gente que trabajaba el tema de drogadicciones, prostitución, el SIDA, asociaciones de gitanos, que intentamos ver que o salíamos con iniciativas propias o no salíamos. Fueron años muy duros, con maltratos policiales en la calle, nacieron un grupo de ultraderecha que iban dando palos por la calle, hacían patrullas vecinales, que tuvimos enfrentamientos muy duros de manera física. Y entonces, bueno, el movimiento vecinal se planta con un poco, que es la parte un poco que va a explicar ahora Carlos, con tres objetivos, ¿no? Que era un poco el pedir políticas públicas que afronten el barrio, denunciando el abandono y pidiendo planes propios de actuación, que el primer plan lo conseguimos de 2000 al 2004, que conseguimos que se implicaran todas las instituciones, con participación vecinal, y a partir de ahí, desde el 2004, se han vuelto a olvidar de nosotros y son planes en el papel que ya no funcionan. El otro objetivo era mejorar la convivencia, en un momento de que la convivencia era muy mala, entonces tuvimos unos momentos de enfrentamiento con traficas, con los policías que maltrataban, con que tuvimos que ponernos delante y fue una época muy, muy dura, y también con iniciativas de convivencia, ¿no? Contaremos Arroces del Mundo, Percusión Eguna, todas esas cosas. Y también, y es quizás la parte que luego hablaremos más en el taller, dado que las instituciones no nos hacían caso, buscamos las salidas propias. Entonces, en parte con esta historia de las ONGs, la búsqueda de subvenciones, que creará nuestras propias, y la suscripción popular, poniendo pasta a los propios vecinos que sí la tenían, para crear nuestras propias empresas, y creamos un montón, de hecho, que ahora se explicará Carlos. Pero buscamos esa vía de la propia autogestión, tanto para la creación de empleo como para afrontar todos estos problemas de convivencia. Ahora mismo nos encontramos en un barrio que no entréis aquí a una página en El País diciendo este es el barrio de moda, tenéis que ir, que hay bares muy de hipsters, muy guays, que conviven con toda esa pobreza, pero bueno, ahora tenemos una gran presión de la gentrificación y en un cierto grado de la turistificación. Pero bueno, ahí seguimos el barrio
intentando luchar con criterios de justicia social. Y la parte interesante, bueno, un poco los proyectos concretos que nos hemos metido. Vale, una parte también de lo que estaba contando está recogido en un cuadro que habíamos preparado, pero que bueno, que supongo que la organización enviará las presentaciones a la gente, pues ahí también un poco para poder entender todo esto que es bastante complejo. Bueno, hablar de las iniciativas sociales, por aclarar y para que se entienda un poco, por un lado, hay que tener en cuenta ese dinamismo social histórico que ha habido en el barrio. Hay que hablar también de un paso progresivo, de un primer peso que ha llevado siempre en la iniciativa social el movimiento vecinal más tradicional a una parte que tiene que ver a partir de los años finales de los 90 y a partir de los años 2000, que tiene que ver con otro tipo de organizaciones y con una pérdida de peso del movimiento vecinal más tradicional. Hay que tener en cuenta también algo que ha mencionado de pasada Diego, pero que a mediados de los 90 hubo una ruptura vecinal que tenía que ver precisamente con el rechazo que sectores importantes del vecindario tuvieron en contra de algunos recursos que se pusieron en el barrio, como de la Comisión Antisida, el reparto de metadona, etcétera, que eso generó incluso el nacimiento de un movimiento vecinal reactivo, conservador, populista, que afortunadamente luego fue perdiendo fuelle, pero hay que también entender esa existencia de esa ruptura vecinal. Vamos a hablar de iniciativas sociales que todas nacieron por impulso ciudadano y que luego algunas pasaron a formar parte de ese catálogo de actividades o servicios que son públicos, pero que los llevan entidades sociales. Hablaremos de otras que son autogestionadas, hablaremos de otras que son pues una mezcla, etcétera. Y, hombre, pues también hay que tener en cuenta la pequeñez de nuestro espacio y, por lo tanto, una mayor facilidad de acceso a recursos. Y también, aunque cuando contamos allí las cosas somos tremendamente críticos con el modelo social, las instituciones, etcétera, cuando salimos fuera también hay que decir que, bueno, realmente hay políticas sociales y hay presupuestos sociales importantes que muchas veces mantienen este tipo de iniciativas. En el ámbito de la inclusión social, por ejemplo, podríamos hablar de que contamos con una sala de consumo supervisado higiénico de drogas. Curiosamente, esto no generó demasiados problemas sociales porque se hizo todo un proceso de participación. Contamos con centros de día y de noche de baja exigencia para personas o bien drogodependientes o personas sin techo o con otro tipo de problemas. Contamos con recursos residenciales para personas con drogodependencias, mujeres en situación de exclusión o víctimas de la violencia contra ellas, jóvenes inmigrantes, albergues para personas sin hogar. Por ejemplo, una cosa que puede ser interesante es que tenemos un albergue para personas sin hogar que se activa en la época de urgencia y se suma al resto de recursos que hay en la ciudad en invierno, pero durante el resto del año es un albergue de peregrinos del Camino de Santiago. Digo, por la novedad o la creatividad de poder también utilizar un mismo recurso para diferentes utilidades y darle otro toque, ¿no? Programas educativos, programas de atención a grupos específicos, etcétera, ¿no? Ahí tenéis algunas fotos, pues la Posada Los Abrazos es una gente fantástica que trabaja sobre todo con mujeres víctimas de violencia, una foto de la sala de consumo, un grupo de tiempo libre que está ahí en la plaza, el centro de noche de baja exigencia. Bueno, quizás en el ámbito del empleo encontramos algunas iniciativas que quizás sean también más creativas. Históricamente el movimiento vecinal, especialmente el de San Francisco, son 3 barrios, pero bueno, el de San Francisco, además de ser muy reivindicativo, muy cañero y demás, siempre tuvo una actuación, digamos, como práctica sobre el territorio, de intervención en el territorio a través de programas, a través de alianzas con otros agentes que trabajaban en el ámbito del empleo, en el ámbito del arte, de la cultura, etcétera, ¿no? Eso hizo, por ejemplo, que se iniciasen programas de formación y empleo, es decir, se reunía a personas paradas, desempleadas de la zona, se les daba formación, pero estaban contratadas para hacer determinadas
intervenciones de rehabilitación en el propio barrio. Un programa para rehabilitar plazas en los años 80 y 90, y luego el EIVA, que es el equipo de intervención en vivienda asistida, que es tremendamente interesante, desapareció ya, pero era personas paradas del barrio que se habían formado en oficios básicos de rehabilitación de vivienda, que estaban contratadas haciendo obras de rehabilitación de las viviendas que estaban en peor estado en el barrio. Que a su vez esas personas recibían ayudas de emergencia social del ayuntamiento con las que pagaban parte de esas obras. O sea, era un círculo bastante interesante. El EIP, que era equipo de intervención en el paisaje, que con los destrozos que hubo de viviendas se quedaron muchos solares vacíos, medianeras, pues bueno, con gente joven también se contrató para realizar esos murales en esas medianeras, ¿no? Eso lo impulsamos desde ese movimiento vecinal y, desde luego, un brazo, digamos, que se generó de ese movimiento vecinal, que es una fundación Aldauri, que es también a la que estamos también vinculados, tanto Diego como yo. Desde ese tipo de programas dimos un salto a la creación de empresas de economía social, incluso utilizando esos programas, es decir, utilizábamos esos programas de formación para poder generar la actividad. Pues empresas sociales como Azuleyu, Recreados, Area de Camuralismo, Hanchipress. Hanchipress es una empresa de inserción para mujeres. Han nacido en los últimos años ya también nuevas experiencias, como de coworking de empresas y profesionales sociales. Se define como un laboratorio de prácticas colaborativas. Bueno, pues también empresas sociales que están situadas en el barrio. Una cosa interesantísima, que es un vivero de microempresas sociales creada por las propias personas de origen subsahariano, que es COP SF34, es decir, no son personas que trabajan con inmigrantes, son las propias personas inmigrantes las que han hecho todo un proceso de generación de este espacio, y bueno, otro tipo de programas. Y luego estarían los que tienen que ver con la dinamización comunitaria, ¿no? Pues con el acceso a las nuevas tecnologías, un huerto urbano, un banco del tiempo. Este tipo de iniciativas sí son más horizontales, más autogestionarias, espacios propios. Arean es un espacio de restauración, pero también cultural, de mucha actividad que dinamiza el barrio. La Culturechea es una casa ocupada, que es del ayuntamiento, y que de momento les dejan estar ahí en la parte de la Vieja, que también genera mucha actividad. Saque es una iniciativa más reciente también, que busca crear un espacio tanto de restauración también como de actividad sociopolítica, financiada por suscripciones de las personas. Hay un proyecto de la Casa de las Mujeres de los Barrios Altos, y luego pues algunas iniciativas que pondremos algunas fotos. Y también, pues muy importante, la parte que tiene que ver con la comunicación y la imagen en positivo, ¿no? Pues Oikualdea TV no es una televisión, no es como la que tenéis aquí en Vallecas, es simplemente una página web que genera vídeos sobre la vida del barrio, editamos libros, tenemos una web que se llama Barrios Altos, redes sociales, jornadas, campañas. La coordinadora de grupos nació como una plataforma ciudadana totalmente diversa, nació en el año 89, aunque la que conocemos hoy es fruto de la refundación en el año 2000, es tremendamente diversa y plural, es no formal, o sea, no estamos legalizados o constituidos formalmente, tiene un funcionamiento totalmente asambleario y que cambia en función de los tiempos y de los trabajos, ¿no? Pero nos une una misma percepción de los objetivos que tenemos en el barrio, que es trabajar por esa rehabilitación integral, que decía antes la compañera, eso es básico, centrar la actividad en la mejora de la calidad de vida de las personas, luchar contra cualquier forma de exclusión, fomentar esa cultura de la solidaridad, fortalecer el tejido social y trabajar en red. ¿Qué hacemos? Interlocutar con instituciones públicas, denunciar lo que pasa en las zonas y movilizar a la ciudadanía, ¿no? Y también pues, impulsar algunas actividades. Y sin más, aquí están algunas, pues que son de los años recientes, pues por ejemplo desde jornadas en las que tratamos de incorporar elementos innovadores, como por ejemplo pues el tema de urbanismo con mirada de mujer, campañas más dirigidas pues a la organización del vecindario, a la sensibilización y también de denuncia de cara a las instituciones. Diego, cuenta tus arroces. Sí, bueno, voy a simplemente nombrar algunas porque Olga con razón ya nos está diciendo que estamos fuera de hora y de café. Sin más, un poco en la parte que decíamos antes, aparte del tema de proyectos, tenemos los otros pies, que era lo que ahora íbamos a comentar, pero bueno, creo que nos vamos a detallar. Sin más, las actividades de convivencia, hacemos un montón de actividades para intentar que todo eso...
multiplicidad de gente del barrio se una de alguna manera, la masonada es Arroces del Mundo, en la cual además ha habido participación internacional de Vallecas este año, que ha venido la Cofradía Marinera a participar es una pequeña comunidad de amigos que empezó siendo de 40 personas y 14 años después la hemos limitado a 5.000 porque ya no cabemos en la plaza. Entonces, en un barrio de menos de 20.000 personas, 5.000 personas comiendo juntas, tiene su aquel. Y bueno, hemos hecho más cosas, tambores, no sé qué, hacemos actividades en la calle, de teatros de calle para denunciar que nos ponen cámaras, que nos conflictivizan. Bueno, una serie de campañas, voy a hacerlas muy rápido. Sí, ahora siguen las últimas. Sí. En los últimos años sí que ante un poco la parálisis de los planes del ayuntamiento, que sería otra historia más larga, sí que nos hemos centrado más pues en denunciar un poco la ausencia de intervención y en sacar algunos elementos. Pues, por ejemplo, hacer una campaña muy impactante con unas grandes tiras en las que poníamos los elementos más sangrantes, ¿no?, de los datos que dábamos antes y que colocamos por todo el barrio y que luego pues eso acababa también en una movilización desde el barrio hasta el ayuntamiento, ¿no? Bueno, los paseos de Jan Jacobs, que seguramente conocéis, pues hemos ido haciéndolos también por nuestro barrio, ya han salido y van hacia otro barrio. Campañas a veces impactantes utilizando las elecciones. En las municipales del 2015, el día que empezaba la campaña electoral, lanzamos una campaña de no les votes. Era no les votes, bueno, pues si no garantizan el acceso y la calidad de vida y la calidad a los recursos sociales y demás, y que termina luego pues vota por nuestros barrios. Hicimos incluso una campaña electoral tipo americano, esos son todo personas de la coordinadora. Y la última, la más reciente, es bueno, pues también renombrar los espacios y los equipamientos del barrio. En algunos casos, porque queremos resignificarlos, como decían antes las compañeras, pues por ejemplo poner Plaza de las Convivencias a la plaza central del barrio o Puente de las Culturas al puente que cruza las vías. Otras tienen más sentido metafórico, por ejemplo, un puente colgante o un funicular, y es para denunciar un poco las zonas de peor acceso, no es porque pidamos un funicular. Y otras sí que son propias, ¿no? Pues como pedimos pues una casa de las mujeres o un centro de economía social y solidaria. Generalmente esas campañas tienen algo en la calle, eso fue poner placas por todos esos espacios, tiene también un llamamiento asambleario a los vecinos y vecinas, y luego tiene también un tocho de propuestas que hacemos ya más directas para las instituciones. Si quieres acabar. Sí, bueno, hacemos también algunas actividades culturales gordas. Salimos en este momento en el barrio, todo el rato que vas, todo el rato hay conciertos por todos los pequeños teatros, en no sé qué, muchísimos en pequeños locales del movimiento feminista, en pequeños locales de la asociación de vecinos. Vale. Así que nada, que os invitamos a venir y cuando queráis. Muchas gracias.